faces, back to early for their daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. At my head I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you cause I find it hard to take. When people run in circles it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. To feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. To school and girls, very lovers. No one knew me, no one knew me. The teacher told me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you cause I find it hard to take. When people run in circles it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Muy buena, Pepe, comenzando la semanita full, acá estamos a lunes, ya comenzando, ya mitad de septiembre, gente. En septiembre tú fuiste mía, tremendo, ya estamos a muy poco tiempo de que comience a florecer la primavera, estamos ahí muy cerquita del 21 de septiembre, ya estamos a 15, mitad de mes, así bueno, vamos a pasarla bien un poquito con un poco de, ¿no?, de buena música de fondo y obviamente operando en real, en vivo, analizando, proyectando, dando tips, utilizando los bots del planeta Pepe, los robots del planeta Pepe, y obviamente también de forma manual, que es ¿no?, lo que más me gusta a mí. Así que bueno, vamos a hacer primero un poquito un repaso de lo que tiene que ver con las divisas, con el índice, con el oro, con Bitcoin, como dice el título, reventando Bitcoin hacia arriba. Así que vamos a buscar Bitcoin, vamos a ir a velitas. A ver ahí Bitcoin. Bien, ahí estamos, miren. Sí, el pasado, como siempre vemos. Ahí está. El pasado de Bitcoin, con obviamente ¿no?, un dibujo chartista muy bonito, alcista de hace varios meses, pares de años, que viene rompiendo alto, ¿sí? Vamos a meternos en las últimas velitas, que son este rectangulito que tengo acá chiquito. Vamos a hacer una lupa para que vean, ¿sí?, los últimos días, cómo viene el precio. Fíjense que acá empieza a romper los altos que había generado hacia la baja, con obviamente un par de velitas. Acá vemos el canalcito que hemos marcado los días anteriores, que obviamente se concretó con velitas hacia arriba, generó un nuevo alto, ¿sí? Vamos a ver si este alto, sumado con el anterior, ya con bajos también hacia arriba, dan, ¿no?, el impulso que falta para llegar acá, ¿sí?, al máximo histórico, obviamente con impulsos y retrocesos. Así que bueno, son velas diarias. Tenemos fin de semana con un rango que es una consolidación con algunas velitas en caída, pero llegó a estar en los 117.000, ahí ven, más o menos estuvo ahí rondando prácticamente 116.500, 116.600, por ahí estuvo, ¿sí? Vamos a borrar los Picasso de fondo. Vamos a ver las velitas del fin de semana, que son aparte de la de hoy, estas dos velitas, ¿sí? Una vela, ¿sí?, puede ser un martillito, un doji, y una vela bajista para recuperar lo que subió en la semana pasada, ¿sí? Vamos a meternos dentro de la velita diaria. Vamos a hacer un rectangulito, esa zona la que vamos a estar viendo por dentro, sobre todo ahí, ¿sí?, las últimas velitas. Ahí nos metemos a velas de una hora,
ajustamos. Bien, acá lo que les decía anteriormente, si apretamos un poquito la compresión, ¿sí? Ajustamos un poquito, fíjense que el precio viene haciendo altos, ¿sí? Genera nuevos altos bajos, pero los va haciendo hacia arriba, rompiendo, ¿sí? Y tratando de llegar, que ya llegó a acá vamos a marcarle un poquito, el alto anterior, que fue uno de los últimos altos que venía hacia la baja, ¿sí? Haciendo altos y bajos en sentido bajista, ¿bien? Ahora lo está haciendo en sentido alcista y vamos a ver si después de esta consolidación el precio decide. Tiene dos opciones, obviamente está consolidando y más que consolidando hay una ampliación del precio. Si lo vemos acá, fíjense cómo hay altos ahí y a ver, ahí está, ¿ven? ¿Sí? Si marcamos es como un parlantito, los bajos hacia abajo, los altos hacia arriba. Si hay una ampliación del precio, no una compresión. Vamos a ver si cuando decida despegar, veremos en esta semanita si el precio decide meterse de vuelta y seguir la caída, ¿sí? Que sería romper estos bajos, o lo que les decía en un principio, ir a buscar los nuevos altos que había generado. Por ejemplo, el que está acá, muy interesante, 124, ¿sí? Pero bueno, lo que importa es que el precio se esté moviendo. El que hace scalping, el que hace, obviamente, el que holdea, lo que quiere es que suba, pero muchas veces también necesita que caiga para comprar más barato, ¿no? Así que bueno, el que hace scalping en 5 minutitos, obviamente estas zonas no te van a interesar mucho. Sí, lo que está dentro, que nos vamos a meter dentro de la ampliación, esta que está acá. Vamos a ir a velita de 5 minutos para que vean que hay otro mundo. Y ahí podemos buscar, ven lo que les digo, ¿sí? Acá tenés zonas en esta ampliación y un POC que está ahí en el medio, que si les marco más o menos acá, ahí ven, ahí está, justo por ahí donde el precio más interactuó, donde subió y bajó. Si es como un imán que te chupa si estás abajo hacia arriba, si estás arriba hacia abajo, y pueden ser puntos interesantes para tomar ¿no? Alguna compra, alguna venta, poner alguna zona de TP que te pueden servir, obviamente. Vamos a borrar acá un poquito esto, ahí estamos, piqui piqui, fuera. Así que bueno, ahí está, ampliación del precio en Bitcoin en las últimas velitas de 5 minutos, que son estas zonitas que les marqué. Fíjense que si siguen los patrones, podés buscar compritas hasta acá arriba, ¿sí? Hasta estas zonitas. No te digo hasta allá, podés ajustarlo un poquito más ahí abajo, ¿sí? Es una excepción el que está acá. Fíjense que más interactuó por esta zona. Y el POC está acá en el medio, seguramente en algún rato lo podemos ver ahí, ¿sí? Así que si buscas alguna orden, fíjate si te tira, te llama la atención, alguna velita, algún patroncito para buscar en velas de 1 minuto para el que hace scalping rapiditos. Ahí, alcista, zonas alcistas, ven ahí rompe el altito, se devuelve. Y bueno, hay que ver si le podés poner por ahí un buy stop, ¿sí? O algún Fibonacci acá abajo para buscar algún buy limit por acá, o meterte a mercado, ¿sí? También obviamente podés esperar si rompe estas zonas, esta ampliación, hacia abajo podés buscar ventas también. Eso depende, ¿sí? Los movimientos que tenga hoy el mercado. Por ahora estamos a 5 minutos de que comience la sesión de Nueva York. Muy poquito queda para que abran las puertas. Y obviamente entre 9 y media, sobre todo las 9 y media, los de acá 30 minutitos, se empieza a mover el mercadito en New York, ¿sí? Vamos al índice, a ver si lo podemos ver rapidito para después ir a las gráficas MT4, MT5. Vamos a ir a velas diarias. Suavemente. Podemos ver también cualquier cripto, si se suma algún pepito me avisa. Esto queda grabado igualmente. Índice, bien, velas diarias. Acá vemos, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito ahí, piqui, actualizar. Lo que les decía, el índice hacia la baja, sí señor, viene ya hace un par de meses en caída, y las últimas semanitas, ¿sí? Que son estas velas diarias, está consolidando. Veremos si toma vuelo hacia arriba, pero por lo que vemos, cada cascote, ¿sí? Es una plomada que hace que el precio siga rompiendo altos y bajos en sentido bajista. Así que veremos. Está dependiendo de un hilito que sería esta zona, y podés poner si querés esta otra zonita, pero está ahí, muy cerquita de que si rompe, ojo al piojo ahí, ¿sí? Porque puede seguir cayendo
obviamente con algún pullback, pueden seguir cayendo. ¿Sí? El índice, ojalá que se recupere para darle un poquito, ¿no?, de optimismo al dólar, ¿no?, y que venga a generar, a romper sobre todo estos altos, ¿sí?, que están acá, que no están muy alejados, pero los tiene que romper. Así que bueno, fíjense en lo que son las velas, lo que le digo siempre, consolidación, velitas muy chiquitas donde hay mucho ruido, y cada tanto te hace una de estas que hace la diferencia. Si vos pones, mira, la altura de esta vela, el volumen de esta velita, lo ven ahí, esa vela, si la llevas hacia abajo, es prácticamente, ¿sí?, el tamaño de todas estas velitas, ¿sí? Así que bueno, gente, el índice viene cayendo. Obviamente, si vas a hacer scalping, como digo, a vos te interesa la última velita, la que está ahí donde sale la flechita hacia abajo. Vamos a meternos dentro de esas velitas, ¿sí?, acá, ahí dentro, y podés buscar ventas. La vela diaria es bajista, podés acompañar la tendencia bajista en 5 minutos y vas a ver que todo viene hacia la baja, ¿sí? Ahí ven. También está haciendo una compresión acá, último movimiento. Tenemos altos, apretando un poquito, a ver ahí, ¿sí? Vamos a ver si los respeta a la compresión o si decide tomar vuelo hacia abajo, o al revés, ¿no?, tomar una plomada hacia abajo o tomar vuelo hacia arriba. Veremos qué pasa. Ahí está el precio. Podés buscar una comprita por esta zona. Sabés que lo tocó 2 veces en velas de 1 minuto, ¿sí? O podés buscar en el dólar con las fuerzas de las monedas también, ¿sí? Como les explico siempre. Ahí estamos dentro, gente. Vamos. Bien, compresión del precio, ampliación en Bitcoin. Y bueno, vamos a pasar ahora por el oro. Ya que estamos de allá arriba, máximos históricos también. Miren lo que es esto. Encontramos una compresión también del precio. Vamos a borrar acá un poquito. Ahí está. Voy a ampliar. La compresión se ve ahí clarita, ¿ven? ¿Sí? Esta zonita que les marqué. Si vamos a ver las de 1 hora, vamos a ver cómo el precio respeta. Si estas zonitas dentro se mantiene, para, ¿no?, poder buscar dentro de esas zonas un par de operaciones. No hay mucho movimiento ahora. Fíjense en velitas muy chiquitas, con mucho ruido, muchas mechitas. Ahí amplío un poquito para seguir extendiendo la compresión. Y acá hay una aceleración, si querés meterle ahí para apretar un poquito para operar en scalping. Vamos a meternos en velas de 5. Y ahí está el mundo. Fíjense que acá también tenemos otra zona que podés marcar si les gusta, ¿no?, marcar zonitas. Ahí miren, a ver, para. Ahí ajustamos ahí. Ahí está, ¿sí? Podemos jugar en esta zona. Fíjense que inclusive podés ir más allá de lo existencial, decía el amigo ahí, ¿ven? Ahí podemos marcar. ¿Por qué? Porque las últimas zonas, 1, 2, 3, 4, 5 altos, toques o como le quieran llamar ustedes, fractales, como quieran, como les guste, son las zonas que viene respetando el oro en esta sesión de Londres, ya prácticamente con ahí, comenzando la sesión de Nueva York, ¿sí? Veremos qué pasa en un ratito, si el precio viene a esta zona para mantener la estadística de esta compresión o si decide ya tomar vuelo hacia arriba. Yo creo que va a venir acá, ¿sí? Inclusive puede romper también, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien, me tomo un mate, me voy a pasar a lo que tiene que ver con MT4 para ver si encontramos algún par de operaciones con el Nono, el robot creado por quien les habla, o con Pepe Fundamental, o con el caballito de batalla, que hoy también lo puse. Vamos a ver si lo usamos como herramienta, ¿sí? Y obviamente al estar en vivo seguramente vamos a operar en 1 minuto para que se puedan ver las operaciones. Y bueno, y si tengo que meter algo manual lo haré también, ¿sí? Bueno, pasamos, recuerden de suscribirse, sumarse acá a Discord. Tengo, ¿sí?, muchas dimensiones acá para compartir, para los que sumen años, los que participen. Y después tenemos bibliotecas, noticias. Acá comparto las noticias. Acá tenemos los directos, ¿sí? Así que súmense, gente. Acá tenemos música también para el que le gusta, que compartimos de lo que hacemos en vivo. Un poco de humor, frases, avisos, ¿sí? Hoy, por ejemplo, ven, Bitcoin en 116, el dólar muestra debilidad, el euro dólar preparado si rompe el 1.1806, bueno, y varias cositas que vamos compartiendo, ¿sí? Así que sumate a Discord y obviamente también, si querés y estás viendo en vivo esto, sumate acá, ¿sí? Miren los últimos shorts que estuve compartiendo, seguramente les voy a sacar alguna emoción bonita que les puede servir también para, ¿no?,
para compartir con amigos. Si les gusta, ojalá así sea. Bien, vamos ¿a dónde? Al MT4. Después vamos a tirar las ruletas también, a ver si, qué vamos a buscar hoy, si con el nono, con las fuerzas. Vamos a ver, Bien, ¿me voy a dónde? Me voy a pasar al MT4, voy a poner un poco de rock and roll, voy a llamar a Angelito. ¿Estás ahí para participar? ¿Querés sumarte, Angelito? Acá estoy, ¿Estás durmiendo, Angelito, o no? Vamos a pasar a dónde? MT4. Escucha, escucha. Bien, ahí estamos. Tomaste un mate, ¿Cómo va, Angelito? ¿Todo bien ahí? ¿Sí? ¿Te pudiste despertar bien o no? Angelito, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿cómo estás, Pepe? Mirá cómo tengo la voz, estoy tomada. ¿Qué me pusiste ayer a la noche, Pepe? Un tecito me diste, me planchaste, Pepe. Esos tecitos, esas hierbas que ponés, tremendo lo tuyo, me dio vuelta la cabeza, Pepe. Tremendo, Pero bueno, acá estamos, Espero que tengan una gran semanita y que hagan muchos profits, que aprendan mucho en el planeta Pepe. Y el que no sabe operar o sabe, también está la escuelita del planeta Pepe. Tenés que avisar para anotarte y cuando lleguen a, no sé, un par de pepitos, arrancan la segunda misión. Ya hay una misión anterior, así que se van sumando, Bien, ¿qué les puedo decir? Me voy a tomar un té, retiro, me voy a tirar un ratito a ver qué hace Pepe Mila. Pero muy bueno, que gracias, Angelito. Bien, vamos a recorrer qué encontramos acá. Vamos a ver las fuerzas de las monedas. Ya vamos a estar viendo qué conviene, qué no conviene para meternos dentro del mercado. Acá tenemos un poquito esto amarillito. Después les voy a explicar qué es estas grillas amarillas, que sería la distancia que recorre en diaria cada par de divisas. Está bueno para ver qué recorren en el día, ¿sí? Acá tenemos al nono, veremos qué encontramos con el nono. También tenemos al Pepe Fundamental para operar noticias de alto impacto y obviamente también para operar con otras técnicas, con órdenes pendientes. Muy bueno el Pepe Fundamental. Vamos a estar, miren, acá estuve probando y no agarro nada, ¿ven ahí? Las distancias, vamos a ponerlo más pegadito. Y acá tenemos al caballito de batalla, ojo, Acá está el caballito, mira, si toco ahí el botón, mira, ¡pac! Ahí está, ojo, todas estas estrategias del planeta Pepe metidas dentro como una herramienta para utilizar en los vivos. Y obviamente si operás solito en tu casa podés utilizarlo también. Donde lo podés usar, lo podés comprar, lo podés usar si participás en el planeta activamente también, sin pagar nada. Y si no, lo podés comprar lo que ustedes quieran, pero tiene de todo. Inclusive, no sé si lo voy a vender, si lo veo. Tiene muchas cosas muy interesantes, así que bueno, veremos qué hacemos hoy en el día, un gran día, 15 de septiembre. Vamos a ver las pendientes, a ver qué encontramos. Noticias de alto impacto. Por ahora estuve revisando dos plataformas y no hay noticias hoy de alto impacto del dólar, por ejemplo. Habría que ver si hay en otras plataformas alguna que son de medio, para lo que veo yo, de medio impacto, que sean de alto impacto, ¿sí? Nosotros vemos las de alto impacto nada más, pero como digo siempre, muchas veces las que son de alto impacto en las plataformas que revisamos nosotros no son de alto impacto, son de mediano y las pasamos de largo, cosa que en otras plataformas las consideran de alto impacto, ¿sí? ¿Entienden lo que digo? Entonces ahí hay que revisar. Muchas veces hay alguna que te puede mover un poquito el piso del mercado y obviamente si estás dentro de una operación te puede sacar con un stop o inclusive llegar más rápido al take profit, ¿no? Bien, vamos. Qué bello esto, Gente, vamos a ver si nos podemos meter ya. Voy a dejar puesto de entrada. Acá vamos a poner. A ver ahí, escucha. Vamos a poner el Pepe Fundamental, ¿sí? Porque quiero esta semanita, si hay noticias de alto impacto, vamos a utilizarlos en estas cuentas
en vivo, ¿sí? Si hay deslizamientos, si hay movimientos ¿no? Bruscos, lo vamos a estar viendo en vivo. Para el que no sabe, para el que sabe, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Primero vamos a buscar algo interesante para operar, ¿sí? Escucha. ¿Te gusta, Angelito, esto? Ay, cómo me gusta, Pepe. Yo soy el Angelito, el psicotrading puro soy yo. Pero también me gusta la música. Este tema, pip, 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 me encanta, Pepe. Tremendo, Bien. Escucha. ¿Conoces esto? Sí, ¿no? Pip, pip. Bien, a ver acá, estoy viendo un poquito el mercado, recién comienza, hace un par de horas que abrió el mercadito, y bueno, muchas veces está bueno esperar un par de minutitos, pero como estamos un ratito, vamos a ver si encontramos algo ahora, puede ser positivo, puede ser negativo, y si lo terminamos en el streaming en vivo mucho mejor, y si no quedarán abiertas las órdenes y las iré cerrando, a medida que llegan a los objetivos, ¿sí? Escucha, el dólar está débil, ¿ven lo que veíamos recién el índice? Estos puntitos blancos. Y después tenemos ahí, mira vos, euro dólar se puede buscar en compras, el dólar es línea blanca pendiente, habría que ver en 15, a ver. En 15 está en caída, mirá, la libra está fuerte, el euro está fuerte. Vamos a ver euro dólar en compras. Vamos a seguir la tendencia. Casi me voy ahí, mirá qué lindo esto. Obviamente que ya subió mucho, pero ¿quién te dice? Vamos a poner un buy. Vamos a poner el nono con oscilaciones, a ver qué podemos buscar acá. Y si no, tenemos tanto para hacer acá. Vamos a poner acá, euro dólar acá, a ver. O libra dólar también puede ser. El más barato. Libra, ¿dónde estamos? Ahí está. Ahí, euro dólar. Arrastro y lo tiro. Mira, pack. Estamos. Bueno, ojo al piojo, Por acá arriba podemos poner una orden pendiente. Lo que voy a hacer es la distancia de acá hasta acá. ¿Cuánto hay? 3 pip. Vamos a dejarle 3 pip o 2 pip para que te toque allá arriba. A ver qué pasa. Capaz que después lo vemos abajo, porque viene subiendo, ¿me entienden? Voy a dejar que me tire una orden pendiente. La voy a dejar fija por un 30 minutitos, 20 minutitos. Podemos dejarlo por 30 segundos. Me voy a poner la opción de minutos. Me voy a ir a 30 minutos, así que se va a quedar ahí. Seguramente la va a abrir en algún momento. Y le voy a poner, puede ser limit también. Ojo, podemos buscar a favor del dólar también. Le voy a poner unos 3 pipas, a ver si está muy alejado ahí. A ver si lo prendo, se dispara ahí. ¡Pac! A ver. Y más barato. Esta parece que está prendida. Este lo vamos a apagar, mira, este está tirando, ¿lo ven? Parate que este lo voy a apagar. Después vemos qué hacemos con este, Lo apago. Ahí, apagué. Ahí tú que me daría una, ¿Viste qué pasa? Para que vamos a sacar esas órdenes pendientes. A ver el caballito si está apagado. Qué lindo día hoy, ¿no? Para salir a correr, Hoy es tu día, ¿sabías vos? Hoy es tu día, la vas a romper, vas a ver. Mirá la cantidad de estrategias que tenemos, Escucha, mueva. Este está apagado, sí, apagado. Y este está apagado, vamos a prenderlo. Ahí lo prendo, pic, permitir trading automático, sí. Bueno, ahí está. Vamos a ver en un rato, 30 minutos si toca. Si me toca acá abajo vamos a tener que ir en ventas. Cosa que no quiero, lo que voy a hacer, esta la voy a sacar. Estoy buscando seguir la tendencia. Puede ser de que caiga, ¿no? Pero vamos a ver si ahí seguimos. Si una orden pendiente chiquita. Podríamos haber usado el caballito también para que vean. Acá ven el caballito. Vos le tirás, por ejemplo, acá, ¿no? No sé, por ejemplo, acá lo prendemos al caballito. A ver si tiene acá el horario. Vamos a tirarle 22. Voy a poner un horario como para que pueda participar el amigo. 22 horitas y 2 puntitos. A ver ahí. Está prendido, está apagado. Vamos con órdenes pendientes, las voy a activar. Ahí está.
Ven acá, por ejemplo, le pongo, mirá, 5, un ejemplo, ¿no? 5 pip, por ejemplo, ¿no? Miren acá. Si anduviera, acá, perdón, la botonera. Mira, si le pongo ahí 5, miren esto, ¿ven ahí? Y lo toco. Pac. Ah, pará que está apagado, está dormido Pepe Mila. Pará que lo prendo. Hoy Angelito, ¿viste? Estoy terrible hoy, Angelito, ¿no? Hola, Mayday. Pepe está redormido. Motivate, Pepe, vamos, arriba, ¿eh? Ahí está, ahí lo pusiste, Pepito, bien. Ahí te puso órdenes, ¿viste? ¿Sabes por qué, no? Sí, yo ya sé por qué, pará. Por esto, pará. Vamos a apagarlo acá. Y vamos a usar la botonera nada más. False. Ahí está, vamos a borrar en acá. Pic, cierro. Borro todo. Ahí está. Y borro la caché. Pac, ahí está. Ve acá, 5. Si yo toco órdenes pendientes y le puse 5, va a poner por debajo un shell stop, por ejemplo. Ven ahí, pac. Lo tendría que poner. Ahí está. A ver si hay 5 pipas ahí. Sí, ahí está, ¿ven? ¿Sí? Si quiero lo saco con este botoncito, ¿ven ahí? Y le saco lo que queda, los dibujitos, ¿bien? Bueno, vamos a ver si con este también podemos buscar algo interesante. Podemos meter alguna estrategia de las que están acá a la izquierda. Podemos poner, no sé, el refusilo. Podemos poner el gatito negro, el osito de peluche, que están dando muy bien. El viernes terminó más o menos, con algunas abiertas, todavía no las cerró, pero calculo que esta semana lo cierra y sigue sumando profit en un BPS que tengo. Una cuentita muy chiquita, pero que obviamente en vez de probarlo en demo, lo probás en real, en un BPS, y eso te ayuda para ver cómo funcionaría si lo pones con un capital mucho más grande, ¿no? Y bien, muy bien, la verdad. Bien, a ver. Euro dólar. Ahí estamos con el euro, se está acercando, capaz que pega una para arriba y después se devuelve, veremos qué pasa. Voy a buscar mientras, veremos si nos metemos de forma manual o de forma semi o automática con el nono. Vamos a ver con el nono algo que oscile para no ir con la tendencia. No sé, algunas divisas, a ver ahí entre medio. El yen puede ser, el yen con la libra yen, a ver. Escucha, música del planeta, ojo, Pasito a pasito lograrás, dale. Es un bebé más del planeta, de preferir la amistad. Venite, ¿qué esperas? Buenísima la música, a mí me encanta. Mira, esta canción va dedicada para los que les gusta algo argento, ¿viste? ¿Sí? Medio pop de acá de mi país, muy bonito, escuchen, espero que les guste. Bien, a ver, ¿qué vemos acá? Tenemos el canadiense, a ver, canadiense. CAD-Yen puede ser, que no está CAD yendo, pues, si no estuviera CAD yendo, estaría bárbaro porque el nombre lo dice. CAD-Yen, dólar canadiense, yen japonés, CAD yendo, decía el amigo, y tiraba chiste que daba CAD-Yen. Vamos a buscar oscilaciones. ¿Sabe lo que son las oscilaciones? El que no sabe, las oscilaciones sería algo así, para el que le interesa. Vamos a buscar operaciones de compra o de venta, pero con oscilaciones, no siguiendo la tendencia, ¿sí? Vamos a probar, a ver si encontramos alguna. Sería algo así, miren. El tiempo es una maldición. El tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Estamos en el pizarrón del planeta Pepe. Las oscilaciones voy a buscar un par de divisas, en este caso el USD, ¿sí? Con el JPI. ¿Bien? Bien, entonces como están muy parecidas a las fuerzas, voy a buscar en esa zona, ¿sí? Que sería donde va el precio se mueve. Estos serían extremos. Acá serían sobre, por ejemplo, ¿no? Sobre compra de 70, por ejemplo, o de 80. Un RSI, un estocástico, ¿sí? Acá puede haber un 30. Y el precio suele hacer esto, ¿no? Ahí. Esto es el precio.
muchas veces se queda, pero siempre está oscilando, ¿sí? Entonces lo que vamos a buscar es en estas zonas ventas o en estas zonas compras, ¿sí? Vamos a ver si el bot abre alguna operación en esas zonitas, y si las abre veremos cómo gestiona, si el precio va para arriba o si el precio sigue cayendo un poco más para después devolverse o quedarse un tiempito, ¿no? Así que vamos a ver si encontramos algo ahí, ¿sí? Vamos. Momentos que en el tiempo se caen, recuerdos de otro cuerpo me traen. Y hay algún Pepe que quiera aprender, que no sabe operar o que sabe pero no le pega nunca, viste que estás... ahí me abrió una orden, me parece, a ver. Miren, ahí me abrió una orden, ¿vieron? ¿Por qué me di cuenta? Porque me sonó el celular. Digo, ¿quién me mandó un mensaje a esta hora? Pepe, ¿quién fue? ¿Alguien fue? Bueno, ahí abrió, Vamos a ponérmela de un minuto. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Un ratito veremos con ejemplos, obviamente no vas a esperar, ojalá llegar hasta allá arriba, pero estamos en vivo, ¿sí? Entonces vemos que se muevan un par de pips y obviamente vamos sumando pasito a pasito o restando pasito a pasito. Lo importante es que si cae va a abrir un par de operaciones más, y si sube, bienvenido sea, estaremos cerrando o seguirá con un break-even, con algún trading stop, con algún cierre parcial. Son ejemplos chiquitos igualmente, así que ahí estamos, ¿sí? Bien, vamos a ver USD. A ver acá. Voy a buscar USD Yen, ¿sí? Bien, acá está. Vamos a ver si encontramos acá oscilaciones. Voy a prender a este robot, está apagado. ¿Ven arriba una carita triste? Bueno, ahora le voy a poner una cara contenta, muy contenta. Está contenta, perdón, la cara. Ojo, ahí no me di cuenta, bravo. Bien, horario, abre sesión de Nueva York. Sí, lo dejo ok. Ustedes no están viendo, pero acá estoy viendo un menú contextual del robot que estuve creando, donde le voy agregando distintas estrategias, ¿sí? Para el que no lo conoce, acá hago ejemplos en un minuto, pero la idea es que te sirva para operar cuentas de fondeo, pasar cuentas de fondeo. Hay muchas estrategias y muchas gestiones dentro, ¿sí? Tenés que saberlo usar y yo me encargo de explicar, ¿sí? Bien, vamos a meter la opción, primero voy a elegir, a ver acá si tenemos... voy a elegir la opción 3, ¿sí? Opción 3, que es un oscilador común. A ver acá el lotaje. Bueno, ahí está, lo dejo, a ver, calculo que ahí está prendido. Tendría que andar ahí, a ver, pack, ahí lo tiré. Vamos a ver si hace una compra, una venta en algo que está muy, no te digo que está ¿no? Muy a lo que voy, lo que le explicaba recién, que está oscilando, ¿no? Un 100%, pero podemos aprovechar, ¿sí? La igualdad en la fuerza de esas dos divisas, el yen y el dólar, que en cualquier momento esto dispara. Obviamente en la temporalidad de un minuto lo vamos a poner para que se vea, a ver qué pasa ahí, ¿sí? Escucha. Este está prendido, déjame chequear que no haya ningún robot prendido por las dudas. Este está apagado. Ah, pero este es el... Está bien, este que estamos usando. Vamos a ver qué pasa en un rato. Le voy a agregar una media móvil acá, a ver, para ver algo, Vamos a tirarle una de 20, una exponencial de 20, gris. Ahí la ven, a ver si se mete, si no se mete, a ver qué pasa. En un rato veremos qué pasa con el euro dólar, ¿sí? Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el Cristo Separate el café. ¿Te gusta café? Toma café, Vamos. Podemos estar haciendo backtesting después en un ratito. También que vamos a pasar por esta plataforma, si da tiempo, si cerramos alguna operación o si están abiertas también no hay problema, podemos estar, recuerden que estoy solito acá, gente, hago todo a pulmón, ¿sí? Acá les voy a compartir una gráfica de otra plataforma donde solemos hacer backtesting, ¿sí? Acá vamos a estar probando o el nono o el Pepe fundamental, al azar en cualquier mes con la divisa que nos toque, y obviamente no es este bot que es el duende de la buena suerte, otro creado por el planeta, es otro, ¿sí? Vamos a elegir a ver qué tipo de bot vamos a utilizar acá, ¿sí? Acá tengo el nono, por ejemplo, ¿ven? Si tirás el nono, un ejemplo, ¿ven? Así al azar, podemos ver cómo, vamos a tirar una fecha cualquiera, a ver, 2024, a ver qué mes me gusta acá, Ahí ven, esto es lo que vamos a probar hoy o en la semanita.
si nos toma, ven acá, ¿sí? Ahí ven, no sé qué, si tiene un par de órdenes, una sola, miren, 2, 3, ven, ahí va, ven. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal. Mirá cómo dispara en contra, amigo, ¿eh? Hay que configurarlo, ¿no? Obviamente, y que hagan muchos pips. Estaría interesante que alguno lo utilice y que pase la primera cuentita, que chifle, que avise, a ver cómo le va, ¿no? Obviamente acá adentro tenemos muchas estrategias dentro, ¿sí? No recuerdo cuál es esta que está puesta, inclusive en la temporalidad hay que buscarle la mejor temporalidad, la mejor sesión y, bueno, y sacarle fruto, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo en un ratito si tenemos tiempo. Así que bueno, vamos a lo nuestro, vamos a ver si encontramos, ¿sí?, alguna operación más dentro de las que tenemos abiertas. Escuchad. Lo nuestro es inmortal. No quiero cantar mucho porque le va a dar envidia, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos acá? Bien, bien. Lindos los temas, ¿eh? ¿Gusta o no gusta? Sí, ¿no? A ver qué les puedo compartir ahora, algo de acá que no esté tan... Vamos más hacia abajo de esta lista de música. Mira acá, a ver. Ya empiezo a ver temas que me gustan acá, ¿eh? Mira, decía, y no compartía nada. Mira, un ángel para tu soledad. Escucha, en vivo. Oh, wow, 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 pam, 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 pam. Bueno, vamos a ver si acá abre alguna orden. Está prendido el robot, ¿sí? También nos podemos obviamente meter, como siempre lo he hecho, de forma manual, ¿sí? Pero estoy mostrando los bots que venimos creando, que vengo creando, que comparto siempre algún videito, y ahora me da por utilizarlos en vivo como hacíamos en vivo anteriormente, pero con muchas estrategias dentro, ¿sí? Así que la que más nos convenga la usamos, ¿sí? Que serían ideas del planeta también, así que bárbaro, ¿eh? Vas a andar esta ruta hoy. Cuando anochezca, Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación. Preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres girar, maniatado, quieres colmear. Y arremo. Bueno, vamos a ver si abre ahí o si no, veremos, ¿sí? Escucha. Me listo acrobacia y saltas, un secreto es. Bueno, vamos a ver ahí, sí, a ver, vamos a ver. Principiante, no puede fallar. Y arremolinar. Alguna vez Quizás se te va la mano. y las llamas en pena invaden tu cuerpo. Vamos
vamos a poner el indicador, a ver si. A ver este. Ángel de la soledad, Ahí nos salió, a ver otro. Voy a probar varios, quiero ver. tampoco creer lo que oye. RCI, estocástico, MACD. ¿Dónde está el otro? Preso de tu ilusión, vas a bailar, A bailar. bailar. A ver cuánto lo pusimos ahí. Wow, wow. Bailar, Wow, wow. Ahí está. A ver este si lo pongo en 10. Pam, 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 pam. Bueno, no salió todavía este. Ahí tendría que salir. A ver ahí. El de arriba. Vamos a ver si lo toma ahí. Si tiene 10. Si cierra la vela ahí tendría que abrirla, che. Pero, che. Piqui, piqui, se siente. Bien. Música, maestro, por favor. Tenía que poner al angelito que pase música. A ver qué música. Mirá. De vieja época. Che, ahí no me abrió la orden tampoco. A ver. No me abrió las órdenes acá. A ver si me tengo algo. Ah, tengo la fuerza puesta. Sí, hay que tener cuidado ahí. Tengo otra opción que está por encima en el robot que dice fuerza de la moneda. Si vos, ¿sí? Si la fuerza, ahí la abrió, ven ahí la saqué. Si la fuerza, por ejemplo, ¿no? Supongamos que ahora la fuerza está en un nivel 20 y vos lo pusiste que tiene que estar en un nivel 40, nunca te va a abrir una operación porque no llega a esa fuerza, ¿sí? Entonces ahí lo puse en 20, tranqui, y ahí gatilló el amigo. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero qué lástima que acá tendría que haber abierto, ¿no? Igual no es nada, son un par de pibos. Vamos a ver qué pasa, si cae, si sube, estaremos viendo. Acá tenemos, ¿cómo es? Euro-dólar, aprovechando la fuerza del euro. Vamos a ver si el euro decide romper este nuevo alto que generó ahí con esta velita, ¿sí? Elefante. En un ratito lo estaremos viendo. O si se pone en negativo y terminamos con algún stop loss o con algún par de órdenes más abiertas, ¿sí? Lo importante es que vayan sumando. Pepitos, vamos. Escucha. Si estás cansada y muy sola, no tenés con quién hablar. Si te hace falta alguna ayuda, no lo pienses más, te podrá alcanzar. Esté donde estés, llama si necesitas, Ah, 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 ah. si me necesitas. Bueno, miren, la fuerza. ¿Vieron lo importante que es muchas veces no estar ciego y solamente guiarte por la fuerza? ¿Sí? Uno lo explica porque la tendencia mayor siempre hay que respetarla. Si vos ves que en H1 está fuerte, tenés que bancarte muchas veces caídas en M1 o M5, que es lo que les explico siempre acá en los cuadritos. Miren, voy a pasar de vuelta acá al Picasso, y muchas veces se da y otras veces no se da. Pero bueno, es así, ¿no? Vamos a pasar al pizarrón un segundito. Estés. ¿Dónde? Y dice: si me necesitas. Bien. ¿Cuál es la idea de la operación de recién? Vamos a borrar acá. El precio lo agarró, supongamos que esta es la operación, el precio venía así, acá la agarró, por ahí, ¿sí? Vamos a ver si llega a la otra altura, podemos que cierre en esa altura o ir viendo si obviamente se pone en positivo. Si sigue cayendo, veremos qué hacemos abajo. Si por ahora estamos ahí, recién comienza la operación. Ahora, lo que le explicaba recién, borro esto.
borro todo. No habrá un botón que borre todo acá. Mirá que te tira un corazoncito, mirá, piqui, 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 mirá. Mirá qué lindo, para vos, ¿te gusta? Bien, para que borro acá. Ahí, pi, mirá cómo borra. Y dice... ¿Cómo le Roy, Bien, no. Supongamos, esta es la vela de H1, ¿sí? Y vos ves que va así el precio. ¿Para dónde va? ¿Para arriba? ¿Para allá? ¿No? Bueno, y vos ves que dentro de esta, ponele, vamos a ir acá para no poner todo, tenés también que va para arriba en M15. Seguir la tendencia alcista, ¿sí? Pero tenés que ver que quizá en M1 que nos metimos nosotros, acá, está cayendo ahora, ¿sí? Entonces, este punto es bueno para compras, o este punto es bueno para compras si cayera la estructura de M15, se va a H1 para ir en compras, ¿sí? Pero muchas veces pasa de que capaz que se cansó de estar fuerte el euro, o toma fuerza el dólar, por una noticia de alto impacto, lo que sea, y se va para abajo, ¿sí? Y bueno, y obviamente contagia de COVID a estas otras temporalidades, y lo que estaba alcista empieza... ¿Sí? Así, mira, vamos a ponerlo con el color. Ahí rompió y obviamente van a ir acompañados del resto, ¿sí? Así que bueno, escuchá qué linda música para vos. ¿Me voy a dónde? Y nos vamos a ir al MT4, no queda otra, ¿o no? ¿Vamos? Escuchá. Esto lo usaba cuando operaba en Vinagre, en sus viejas épocas, Tremendo. Bueno, ahí estamos, arrancamos la semanita, hermosa semanita, veremos qué pasa. Hoy hice, antes de estar en vivo, un par de operaciones ahí, rapiditas, en tabla encima, ¿no? ¿Para qué las hice? Dice, pero bueno, prefiero salir en tabla y no, en pérdida, ¿no? Pero bien igual. Me apuré para hacer el vivo, y ahí estamos, acá, vamos. ¿Y esta cuál es, Ay, por favor, qué linda que es esta, Me enamoré. Mirá. Para seguir la tendencia, Se me tildó acá. Se me puso blanca la pantalla. Mirá vos, un indicador del planeta Pepe te dice: compras en el euro dólar. Bueno, gracias. Me viene bárbaro. Bueno, seguimos esperando. Esta sigue el maestro. Vamos a ver cuánto es la distancia acá. Es muy poquita, pero igual. Qué lindo, Run around throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, another way, right here, standing face to face. You already know. Bueno, vamos a tirarle algunas grillitas en esa zona de soporte. El bot va a abrir a los... Por acá más o menos tendría que abrir alguna. Sí, por acá más o menos, si cae va a abrir una. Y si sigue cayendo, veremos cómo se va, alejando un poquito las órdenes que puede abrir, ¿sí? Que eso está bueno también para hacer promedio, ¿ven? 5 o 10 pips más de distancia de las anteriores se va sumando, ¿sí? Bueno, ahí vamos. A ver acá si la abre. Ahí la abrió, bien. Bueno, veremos qué pasa, sigue cayendo. Que caiga. Vamos a ver M15. Trading stop. No, acá.
qué bello, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, esto les iba a explicar. Esto es lo que recorre en el día cada par que pongas. Por ejemplo, acá ven las distancias, son lo que suele recorrer un promedio. En este caso suele recorrer 85 pi, por ejemplo, entre 80 y 85 hace 100 días que viene haciendo ese promedio, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Voy a ir a M30, voy a ir a H4, a ver esta altura cuánto hay hasta ahí. ¿Y cuánto hay en esta mechita ahí? Y ya la toco ahí casi. Bueno, seguimos en el espacio existencial. Mueve. ¿Te gusta esta música? Ay, a mí me encanta, decía el Angelito, ¿no? ¿Te gusta esta música, Angelito? Ay, no tenés idea, me quema la cabeza. Tremendo, Pepe, me encanta. Mucho. Hola, Mayday, sí, acá estoy. Mayday, ¿de dónde vendrá Mayday? Mayday, o no será Mail. Mayday. Mayday será mi día. No, my day. ¿Cómo se dice mi día? Mayday. Day. Duro, ¿no? Para el inglés, Angelito, que sí. Terrible, Pepe, hablando inglés, vos. Terrible, Y bueno, ahí estamos. Bueno, voy a buscar agua, ¿sí? Me voy a calentar un poquito de agüita y nos vemos en un rato, a ver qué pasa. Revisar si hay noticias de alto impacto, viste que muchas veces, uy, había una, viste, y estaba en otra plataforma, tienen que chequear siempre 2 o 3 plataformas, Bueno, seguimos.
hablando sin micrófono, terrible lo mío, ¿no? Le pongo mute para que no se sientan los ruidos extraños, ¿viste? El angelito, ¿sabés cómo me reta, no? Ay, Pepe, de vuelta, te la mandaste ahí, ¿eh? ¿Cómo hablas? Tenés que sacar el mute, Pepe. Si lo ponés, tenés que sacarlo. O viceversa, ¿no? Mirá, fíjate ahí cómo se dio lo que marcaste del oro. Pepe, anda por ahí, dale, vamos, Pepe. Bien, si me lo decía así, sí, mira, ahí les muestro. No, tampoco la gran cosa, ¿no? Pero sí, ahí estuvo interactuando, ¿ven? Lo que les marcamos acá, un poquito más abajo, más arriba, se respetó y fue para esa zona porque viene haciendo la estadística, ¿sí? Así que bueno, bien, bien. Vamos a ver si no está haciendo una compresión acá el precio para después caer, ¿sí? Seguramente sesión de Nueva York. Me parece que había algo de alto impacto, pero no afectó nada a 9:30 en otras plataformas. Pero no afectó nada, ¿sí? Lo que sí, bueno, el precio venía alcista porque el euro estaba más fuerte que el dólar. Ahora vamos a ver si es que está planchado. Miren cómo está ahora tratando de romper hacia abajo. Es probable que el precio voy a marcar esta zonita. Vamos a ver si la bloqueamos acá en esta zonita o vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Hasta acá un tirito más les voy a hacer acá en esta igualmente. Hay que ver el volumen, ¿sí? Vamos a ver si sigue la tendencia mayor. Si vamos a M15, vean, está muy arriba, ¿sí? Pero la tendencia es alcista, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué pasa en un ratito. Está muy cerca de una zona que marqué allá arriba, de unas mechitas de H4. Y acá sí vamos a ver un poco las pendientes, sobre todo acá en las temporalidades grandes o chicas. El euro sigue estando fuerte, pero en las chicas, fíjense cómo se invirtió. Por eso te digo que esto muchas veces es, no depende muchas veces de lo que vos, del análisis que hagas de la fuerza. Muchas veces lo que está fuerte pasa débil, lo que les explicaba hoy, ¿no? Con el dibujito, y lo débil a viceversa también, ¿sí? Bueno, y este tiene más ganas de hacer un bajo nuevo. Vamos a ver si rompe este nuevo bajo. Si sube, podemos estar pensando acá en el medio de pagar algo la de abajo. Si sigue cayendo, veremos qué hacemos. Tenés que tener siempre una herramienta, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bien, vamos. Música, maestro. Rock and roll, ¿eh?
go. Was hoping by now that you would know, to see yourself out of time. Mirá, juego mufado, A ver qué pasa. Mirá qué linda canción, escuchá. Rock and roll nacional, un poquito de rock de barrio, ¿no? Juego mufado. Pierre, para vos de fondo. Juego mufado. Te tocaba los stop loss, ¿viste? Vamos, escucha qué lindo tema, Los naipes se tiran Y vos no estás. el azar hoy no está de tu lado. Duras costumbres rodean A la incertidumbre. de saber por dónde andas. El roedor saborea el bocado de tu ilusión de volver a encontrarla. Hoy el juego está mufado. Oye, el juego está mufado, Si el loco le tocaba el top block que daba calambre, Bueno, está haciendo, esta la vamos a pensar bien, ¿sí? Está haciendo muchas zonas de rechazo ahí arriba. No llega a mantenerse acá arriba, que se devuelve, fíjense, varios toques. Así que vamos a ver si pasa hacia el alza, ¿sí? Veremos si buscamos otro par o para no aguantarla y verla acá abajo después, ¿sí? Porque ya tenemos otra abierta e ir viendo, ¿sí? A ver qué vamos haciendo. Obviamente hay que seguir la tendencia, ¿no? Eso dicen los amigos en los libros. Bueno, Pepe Mila no, todo lo contrario, ¿no? El azar hoy no está de tu lado. Con presión, vamos a marcarla, a ver. Si agarra la mecha, es algo así, obviamente, y le ponemos una aceleración, ¿vale? Yo siempre mecha, para mí es fundamental, La mecha para mí es palabra santa. Porque hago scalping duro y puro muchas veces, ¿sí? Ahí esa mecha la anoté, pero marco esta otra mechita ahí, ¿sí? Si esto cae, lo vemos acá abajo en un rato, con un par de velas grandes rojas. Y si sube, tiene que romper este banderín, ¿sí? Y bueno, ojalá que así sea. Está jugando mucho en esta zona. Ojo al piojo. Si vamos a H1, perdón, a H4, ven que está ya llegando a una zona que no la vimos. La tendencia era alcista, porque estamos dentro de esa velita en un minuto, ¿sí? Ojalá que haga una vela más que rompa esta estructura y que la veamos allá arriba en la B, ¿no? Que pasemos a la A, dice la veo. Pero bueno, uno no sabe, ¿no? Escucha, qué lindo tema, che. Para que le voy a sacar esto porque si lo ve, lo toca y se devuelve. Era supersticioso. Ay, que pase ahí, está. Le hacemos una puertita, pará. Ahí, pará, a ver. Pero, che. El azar hoy no está de tu lado. Mirá la mecha que hizo, ¿la ven? Ahí te das cuenta que están los amigos tratando de hacer una técnica, una estrategia. Seguramente van a liquidar, van a sacar algunos stop de los amiguitos para después seguir su camino. Vamos a ver qué pasa acá, Miren la mecha que hizo, Veremos si vemos una vela roja acá abajo o si viene a recuperar esa mecha, ¿sí? Ahí, ¿sí? Justo en la zonita muy cerquita donde marcamos, Ojo, Bueno, y este no se decide. Y este, decía el amigo. Vamos a ver si va por la mitad, me pago la de abajo. Si vuelve a caer bárbaro. Y si sube, mejor también, ¿no? Obviamente. Oye, el juego está remufado, decía el amigo, Escucha. Miren con las mechas cómo respeta esta compresión acá, ¿ven? Subió pero cerró acá abajo de la zona que marqué. Sube pero rompe. No puede romper esta zonita, che. Para que le voy a sacar. Eran supersticiosos. Para que le voy a poner. Ahí está, que no se asuste, ¿viste? Somos tan perfectos, decía. Ahí está, dale. ¿Andás para arriba o venite, metete adentro del banderín, amigo? Vamos. Escuchá.
bueno, recuerden que hago los vivos todos los días, no hago publicidad ni nada, así que al que quiera sumarse y participar de forma activa, bienvenido. Súmense a YouTube, a Discord, a Telegram, participen y bueno, y sumen edad para pasar a las dimensiones, para dar, ¿no? Dar máquina a los profit o a los stop muchas veces también, pero que sean más profit que stop, ¿no? Escucha, la espada sagrada para vos. ¿Cómo se llama esta canción? Dice el amigo Angelito, ¿te gusta esta canción? Tremendo, Pepe. La espada sagrada. Con riff. R-I-F-F, riff. Estaba Papo ahí, ¿no? Papo Blues. Estaba Juan Antonio Ferreira. Un pibe jovencito en esa época. Qué lindo esto, ¿eh? Viste lo de la polenta de estos grupos, tremendo, lo que la guitarra bien pesada. Tremendo, ¿eh? Vamos. Es el de Rata. Si se llega a cortar de vuelta internet, y bueno, lo seguimos viendo en la B. Lo vemos mañana o después veo, ¿sí? Que lo tiró, ¿eh? Escucha, para vos. Qué lindo, las guitarritas, al viento, como para despabilar, ¿no? Sabía que algún día el mundo iba a estallar, que culminaría en una destrucción total. Su espada sagrada brilló una vez más. Tremendo. Escucha. Yeah. Vamos con los ratones paranoicos ahora. Los ratones paranoicos en vivo con la nave. ¿La nave del planeta Pepe? No lo sé, pero con la nave. Escuchá qué tema, escuchá. Para que termina este y te engancho los ratones paranoicos. Escuchá. ¿Te gusta la buena música? Bueno, tenés que estar acá con nosotros, operando en vivo, operando en real, mostrando técnicas, estrategias y muchas cositas más, buenos tips, buena onda y rock and roll. Escucha, la nave. Qué pedazo de tema, Bueno, esto está fusilado, nene. Una vela hasta acá quiero nada más, por acá. Acá voy viendo qué hago con esta y me pago lo de abajo, ¿sí? Un poquito más abajo, inclusive porque acá veo un fractal. A ver acá. Ahí puede quedar un ratito y después vemos si ponemos de vuelta, ¿sí? Vamos pagando varias veces. Si sube mejor y si cae, veremos qué hace si cae. Y el euro dólar está ahí planchadísimo. Teníamos que abrir esta vela, fue la alegría cuando ¡pum! Se fue para arriba y se quedó el amigo ahí, nada, ¿sí? Hay que ver que despegue. Están todavía ahí consolidando, comprimiendo. Puede ir para cualquier lado. Ojalá que siga la tendencia mayor. Pero viste cómo es esto, ¿no? Estas zonas son tentadoras para venir a visitarlo y vemos que hacemos ahí como ejemplo, ¿sí? Todo en un minuto para que se pueda ver, cosa que cuando operamos en 15 o 30 muchas veces no podemos mostrar todo, inclusive en velas de un minuto muchas veces no podemos terminar, las operaciones quedan abiertas, ¿sí? Las voy cerrando desde el celular, o en este caso si está esta computadora prendida, el robot va a ir cerrando, ¿sí? En la gestión que le hayas configurado, ¿bien? Miren el oro acá, miren el oro. Miren a dónde llegó el oro. ¿Se acuerdan lo que marcamos hoy? Revisen el pasado. Miren esto. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo llegó a esta zona? Se quedó, miren la mecha ahí. En estas zonitas de compresión y de aceleración que les estuve marcando ahí. Tremendo, Cómo se dio el zigzag acá, ¿sí? Dentro de estas zonas comprimidas que había. Ahora está allá arriba. Veremos si decide despegar a estas próximas zonitas, Muy bello, Qué lindo, che. Pero qué bonito, che, por favor. Escucha. ¿Dónde está? Acá. Bueno, seguimos. Mira, voy a borrar la caché para que no hayan tantas líneas. Mirá qué lindo. Pack.
No borró nada. Ay, me borró el puntito de ahí nada más. No, sí, ahí me borró las líneas, ¿verdad? Está bien. Bueno, seguimos. Escuchá. A ver cómo está acá el... Bueno, el euro sigue fuerte. Parece que no se notara. A ver, en M1 esto debe estar en caída. A ver. No, está bien en M1. El problema es que el dólar quiere levantar vuelo. ¿Ven ahí? Pero bueno, son pendientes también de... A ver acá. Está aterrizando y está despegando. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Y el yen dónde está acá? Bueno, el yen está despegando, ¿sí? Y el dólar... Ah, acá le erramos nosotros. Era CAD yen que teníamos que poner y pusimos dólar yen acá, mirá vos. ¿Se acuerdan que buscábamos consolidaciones? Bueno, le pifié en la base, en el de adelante. El de adelante no era el dólar acá, era el CAD, ¿sí? CAD yen, ¿se acuerdan que decíamos CAD yendo? Pero no era CAD yendo, sino que estaba oscilando. Bueno, le puse el dólar, mirá vos. Qué cosa este pibito. Qué cosa, Pepe de cabeza. Cabeza de termo el Pepito este, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, seguimos un ratito más. Y si esto no cierra nada, queda ahí. Veremos que cómo lo sigo, ¿no? Gestionando, obviamente. Escucha qué lindo temita. Mira un gap chiquito ahí, ¿lo ven? Un saltito que pegó. Tum, 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 tum. Soñando es real. Las cosas que no están no importan ya. Qué lindo tema voy a cantar. ¿Por qué no me miras? Estoy acá saltando de felicidad. Mira, saltaba re contento el amigo. Estaba feliz, ¿viste? Está bien. Voy a contarte una verdad. 1, 2, 3. Transformada y lo que diga no me alcanza, no me alcanza. Bueno, ahí si llega a cierta distancia voy a poner un break-even, ¿sí? Cierre total lo tengo en positivo, pero tiene que hacer 25, 30 pips. Tiene que hacer, no sé si lo vamos a ver en vivo, si lo llega a hacer. Pero si llega a una distancia anterior a los 30, va a poner un break-even ahora. Ahora seguro pone un break-even si llega a 6, 7 pips. ¿Ahí qué pasó? A ver. Ahí lo puso, ¿ven? Mirá. Ahí lo puso el amigo. Si baja, fuimos. Lo puedo sacar, ¿no? No se pierde nada, ¿sí? Y si va hacia arriba, es una protección. Bienvenido sea, ¿sí? Escucha. Ojalá que vaya para arriba, ¿sí? Obvio que acá vamos a ver lo contrario. ¿Ven? Hacia abajo acá, ¿sí? Porque está el dólar. Si sigue, va a cerrar parciales más o menos por estas zonitas. Un parcialcito, la mitad de lo poquito o mucho que le hayas puesto, o un 30%, un 20%, si querés le hacés que cierre todo o nada, y un trailing stop. En este caso no lo puse en dinero, no lo puse en medias móviles ni en osciladores, un trailing stop que va a seguir por pips, ¿sí? También, pero tiene que hacer, no sé, varias velitas más alcista tiene que ser para que el trailing empiece a recorrer, ¿sí? ...10 de la mañana, ojo al piojo, 10 de la mañana, Mira la vela, vos podés creer, tac, a ver.
Bueno, no se perdió nada. Miren, ahí habrá órdenes pendientes que obviamente las voy a sacar. Vamos a seguir con el que está en negativo para obviamente tratar de no tener tantas órdenes abiertas con distintos pares. Y que esa es la idea, ¿vean? Quedarte con, pagarte obviamente con alguna, pero utilizarla también para, muchas veces para cubrir las pérdidas de otras. Ahí está. Esas son órdenes pendientes. Capaz que sigue alcista, capaz que sigue bajista. Veremos que pasa un rato. Yo quería que se mueva rapidito y que lleguen velas de un minutito a cierta distancia, 10, 15 pips, pero no lo hizo. Fíjense, tuvimos prácticamente una hora consolidados ahí, ¿sí? Y esta obviamente está en negativo cayendo. Veremos si en algún momento viene a romper acá arriba y veremos cómo aprovechamos esta que está abierta, que el bot fue abriendo. A ver que puedo compartirles acá un poquito de... Perdona. Escuchá. Pero no estoy. Seguí esta canción. Escuchá la letra. Es el Angelito un poroto acá, ¿o no, Angelito? ¿Escucharon la letra? Hoy te miré y al No, porque hablas vos arriba, Pepe, ¿no? Bueno, búsquenla. para mí. ¿Cómo se llama la canción? Van a ver un astronauta con un pescadito, una pecera, muy tierno, pero en un planeta deshabitado. Un caos hay. Y están los dos viviendo y se hacen amigos. El pescadito no puede salir del agua, de la pecera, y él lo mira, y el pescadito lo mira a él. Y la cosa no termina bien, ¿eh? No les quiero contar el final, pero está bárbaro, ¿eh? Escuchá. Volví a cantar esa canción que dice: Ya me hiciste mal. tiempo cabe en tu reloj. Pum, 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 pum. Volví a creer la libertad me Bueno, mata. seguimos. Siento que me haces bien. No está tan mal poder decir esto ya fue. Perdóname, pero no Te dejo la fuerza, ¿sí? espera despertar. Cerca tuyo. O me hiciste mal. Y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Muy bueno. Bueno. Vamos a ver si se ajusta el osito de peluche, ¿eh? Quedó con un par, no sé, como con 8 o 9 operaciones abiertas el viernes, que venía ya en la semanita en negativo, y las va haciendo promedio y va cerrando. Pero vamos a ver hoy o entre hoy y mañana si llega a cierta zonita para, ¿no? Para que empiece a cerrar algunas en positivo. Ahí está, el osito hermoso, ¿eh? Poder decir esto ya fue. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar. Mirá vos, Cerca tuyo. todo el dólar empezó a tener un poquito de fuerza, pero el yen más fuerte que el dólar, ¿no? Y al parecer ya El CAD era el que buscábamos. ¿Se acuerda? CAD yen, no. Ya, 1, 2, 3. perdóname, pero no estoy para volver a despertar. Cerca tuyo. Es que vos me hiciste mal. Me hiciste mal. Hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Y Perdóname, pero no estoy para volver a despertar. cerca tuyo. Vos me hiciste mal. Hoy te miré y al parecer ya no hay Bueno, lugar para mí. muy bello, muy bella la canción. A ver acá que podemos poner. Mientras tanto, esta ya la compartí. Esta ya la no, esta no la compartí. O sí, a ver. Mira, El Forastero, escucha, de Riff. Pedazo de tema este. Mira Papo ahí, gigante, Papo. Vamos, Papo. Bueno, miren esto. Miren esto, me puse un break-even acá abajo. ¿Sabés por qué me vine rápido acá? Porque me da por mirar acá ¿cuál es la que vi acá? Esta, ¿ven? Miro acá el AU dólar y veo que picó fuerte. ¿Cuál es la que vi? Una que tenía el dólar. Digo, uy, entonces acá, sentido contrario, ¿no? Al revés. Ahí va, miren. Ahí estaríamos en positivo con la de abajo, que me la puedo llegar a pagar. A ver.
si va hacia arriba mucho mejor porque cerraría en promedio con la de arriba, ¿no? Pero ahí cerrando no perdimos nada, no ganaste mucho, pero te quiero decir, el ejemplo está bien, ¿sí? Llegó a la mitad donde le marcamos, me puedo pagar la de abajo tranquilamente, si caigo la vuelvo a abrir de vuelta, el bot la va a abrir, o más abajo, inclusive podés ajustar la distancia, pero bueno, vamos a ver si el precio viene hasta tomó fuerza por alguna noticia que vi que no había, o si es que quiere dar la vuelta el dólar tomando fuerza. Y veremos que acá en el euro dólar seguramente va a caer, ¿sí? Menos mal que acá salimos en break-even, con un par de pips nada más, ¿sí? En algo que vimos en un principio que nunca llegó. Sí, tocó, miren acá, tocó la zona que les dije y falta otra zonita más, otra mechita más en H4. Estaba muy pegadito, ¿la ven acá? Esta zona que les marqué ahí, ¿sí? ¿Ven? Esta mecha la tocó. Capaz que ahora lo vemos acá. Podés poner un Fibonacci acá también, ¿eh? Escuchá. ¡Vamos! Bueno, esto puede caer. ¿Me pago la mitad de la de abajo? Para, a ver, déjame ver ahí. Ahí está, le puse un break-even, ¿sí? Si cae un poco acá, yo me pago esta ganancia de prácticamente la mitad del recorrido, ¿sí? Y si vuelve a caer, la vuelvo a abrir, no pasa nada. Y si sube, mucho mejor porque no la va a cerrar y vamos a sacar más con la de abajo. Y la de arriba se podría poner bien también, ¿no? Alegre, contenta, vamos a ver qué pasa. Ojo que puede también tocarla y después se va para arriba. Uno pasa naranja, ¿sí? Uno se va pagando siempre algo, ¿bien? Esto, imagínate en velas de 1 hora, lo tenés que ir haciendo tranqui, ¿eh? De una tarde al otro día, a la mañana. Siempre va despacito desde el celu, o desde algún BPS, o de algún robot, o como quieran, ¿eh? Bueno, vamos a poner acá velas de 1 minuto. Se me tildó la catanga mecánica acá. Escucha. Ah, porque este es el caballito de batalla. Tiene tantas cosas el caballito. No, perdón, este es el Pepe fundamental. Acá está. Mirá, en velas de 1 minuto, miren lo que cayó. ¿Sí? Menos mal que nos avivamos acá. Tampoco tenés que ser terco y seguir la tendencia y. No, porque se va a dar bueno, pero si podés break-even y después te volvés a meter, o inclusive te vas a favor de cómo va a actuar. Te tenés que actualizar siempre. Y muchas veces por seguir, o se te pasa porque lo tenés, ¿sí?, en el celular y no estás todo el día viendo hasta que te toca el TP o el stop. En nuestro caso, ven que no los usamos, están ocultos, ¿sí? El bot los arma de forma oculta. Por eso color magenta aparece el break-even, el stop, ¿sí? Nosotros lo vemos, el broker no lo ve, ¿eh? Escucha. Bueno, vamos a ver qué hace ahí el amigo. Mirá hasta dónde llegó la mechita. Gente que no. Miren, si extiendo esto, prácticamente la zonita que les dije que había que pagarse un pedacito, ¿ven? Ahí ven, esa zonita. Ahí habría que pagarse, justo tocó las medias móviles. Puede ser que venga ahora y caiga y nunca más, ¿no? Y sigue cayendo. Bueno, ahí nos pagó con la fuerza que hizo, seguramente un poquito menos de lo que pusimos. Y si sigue cayendo va a abrir alguna orden por acá, ¿sí? Este es el trading o break-even o stop que te pone oculto, que ahora lo saco. Porque te hablo a vos. Acá podemos poner una orden pendiente nosotros, si queremos un buy stop por acá arriba, por si de vuelta se devuelve fuerte, y si no lo toca lo sacás, ¿eh? Vamos a ver si empieza a hacer la estructura que me gusta, donde empieza a hacer altos y bajos hacia arriba ahora, ¿sí? Se empieza a apoyar en esta estructura, ojalá así sea, ¿sí? Vamos a ver, y si cae, abrirá una orden el robot, ¿sí? Si yo no tocaba nada, igualmente iba a cerrar por acá, inclusive capaz que cerraba antes, ¿sí? En las distancias chiquitas que le ponemos como ejemplo, ¿sí? Entre 10, 15, 20, más, por ahí andamos, ¿sí? Pueden ser 5, pueden ser 8, 4, no importa. Lo que importa es que te pagues algo, ¿sí? Amigo, Angelito, ¿fuiste vos? No, eso ya no lo pongo más, ¿eh? A este grupo ya lo sacamos. ¿Cuál es este grupo? Totus Muerto, mirá vos. Oh, mirá qué lindo tema. ¿Se acuerdan esta canción? ¿Quién no vio Atreyu?
La historia sin fin. Qué pedazo de tema, che. Y bueno, vamos a ver si abre acá. Por ahí tendría que abrir alguna orden, ¿sí? Vamos a ver, Story. Oh, pero esto está apagado acá. Para que está apagado. ¿Lo toqué yo esto? ¿Dónde está? Es peligro, Pepe. Porque apagué acá, está bien. Miren, acá me abrió órdenes pendientes, ¿ven? Pero no es por este. A ver el eurodólar dónde está. Acá. Mirá, peligro, Para que la saco. Este lo voy a apagar. Tenés que tener un cuidado muchas veces. Si tenés 5 bots, fijate, chequealo, apagalo. El que va a usar, eliminar órdenes pendientes. Bueno, vamos a ver qué pasa, Y ahora lo veo allá arriba. No, vamos a ver. Para mí, ahora cambia un poquito la dirección. Veremos qué pasa. Ojalá supiéramos. Y si este cae un poquito, va a abrir por acá, ¿sí? Y si vuelve a llegar a esta altura, y me pagaré. Y si no, el bot cerrará. Y si no, algo pasará, ¿sí? Si va para arriba, mejor. Y si va para abajo, ganaremos más. Es así. Bien. Pero te lleva más tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? 10:15. Bueno. Me queda un ratito más. Y vemos si esto... Qué linda este. Me voy a poner a ver. Voy a descargar la película esta. De vuelta, una película, un clásico. ¿Sí? Viejito, muy viejo, pero muy buena la historia, No sé si existe la 2. Qué gran. Vamos a poner algo de Soda Stereo, acá, a ver. Muy bello, muy bello. Mira, escucha. Esto no es Soda, Bueno, seguimos. Esto sigue oscilando. Vamos a ver si empieza a hacer lo que les dije. Donde una vez que hace una base acá abajo, empieza a romper altos, generar altos y bajos más altos. Y puede ser que el precio llegue a este alto y se vaya para arriba, ¿sí? También, si cae, vendría valor porque abriría otra orden y vemos, jugamos un ratito a recolectar ahí frutas, ¿sí? Mira qué bueno, Libra dólar. A ver acá el libra dólar mientras. Bueno, seguimos. Me olvidé hacer el backtesting. 15 minutos, a ver. Bueno, vamos a ver si el dólar despega y si el yen cae acá. Si justo el yen está levantando mucho ahí, ¿sí? A ver en un minuto. Que lo tiró, che. Vamos. ¿Qué hora es? Bueno, me quedo hasta y media, ¿sí? Y despego, gente. Voy a ver si puedo hacer algún short para hoy a la noche. Interesante, seguramente se va a poner.
Me encantan esa voz. Please you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. Ya. She got Greta Garbo, stand off side. Bueno, Betty Davis side. y si mantiene esa zonita. She'll let you take her home. Por acá tendría que abrir alguna orden, vamos a ver. ¿Sí? Si la abre, bárbaro. Y si no, bueno, seguiremos esperando. Lay her on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She got Betty Davis eyes. She'll ease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it go blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She tease you. She'll unease you just to please you. She's got Betty Bueno, Davis eyes. y 20. Bueno, gente, me voy. Aburrido el amigo. Se pegó un descanso el precio acá. Vamos a ver. Esta lo voy a seguir, obviamente, gestionando para mostrarles después, si les interesa, las órdenes, ¿sí? El que quiera sumarse a Discord o a Telegram o a YouTube, háganlo, gente. Así arrancan tempranito. Cuando seamos varios pepitos, comenzamos con los bots a utilizarlos entre todos, ¿eh? Bien, gente, me voy. Abrazo gigante y nos estamos viendo en las próximas disquerías. Después veré cómo voy cerrando las operaciones. Si tengo que abrir más, seguramente. Si el precio, ojalá venga a estas zonitas por acá para abrir órdenes, que lo podamos aprovechar por si se devuelve, ¿no? Bien, gente, me voy. Lo voy a seguir gestionando. Y si no, seguirá el robot. Me voy con una canción. A ver, esta no, a ver. ¿Qué les puedo regalar? Para esta no, a ver. Vamos con algo de Soda, pero medio armadito. Con este tema se lo regalo, gente. Escucha, escucha. Chau, 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 chau. Me voy. Suscríbete al Planeta Pepe. Abrazos gigantes, que tengan un gran día, ¿eh? Como siempre. Escucha. ¿Se escucha, no? Suscríbanse al canal. Suscribe, dice el amigo ahí, ¿no? Chau, gente, nos vemos. Estoy esperando que arranque el gas de la batería. Escucha, Escucha. Ya. Cuento hasta 3 y arranca. Me la voy a escuchar, 1, 2 y 3.